Hola de nuevo chicos, estamos en este segundo vídeo en el cual nos vamos a centrar en el estudio de la fotosíntesis de tipo oxigénico. Puede ser que oigáis lluvia de fondo, pero ya sabéis, estamos un poco a contrarreloj y las condiciones meteorológicas no nos acompañan mucho en este periodo de aislamiento, pero espero que os sirva de ayuda los vídeos que os vamos aportando, al igual que las distintas planificaciones de la asignatura. Con cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de la plataforma y cualquier duda que os surja, nos la podéis preguntar. Aún así, recordaros que cuando tengáis ya la planificación, veréis que hemos programado tanto este viernes como el que viene 2 sesiones de dudas en las cuales podréis preguntarnos en directo pues las dudas que os hayan ido surgiendo con el estudio de la materia. Revisaremos el PowerPoint detenidamente, de manera que podremos pararnos un poquito más en cada uno de los procesos y explicar cada parte de esos procesos pues más a fondo. Entonces, os animo a que accedáis a los enlaces que aparecen en la planificación y os escribáis en el grupo que os corresponde. El dividiros en dos grupos en este caso de horario es más que nada porque el límite de alumnos que podéis estar conectados en cada sesión son 25 alumnos, entonces si todos conectaréis a la misma hora, podría haber algún compañero que no pudiera entrar. Entonces, lo hemos hecho de manera que hay 2 horas, una que sería a las 9:30 y otra a las 12, dos franjas horarias. En este caso tenéis que fijaros, cada franja horaria corresponde a un grupo diferente. Bio 1, recordad que soy el grupo cuya profesora es Rocío de Torres, en el grupo que pone Bio 1 o inscribir los alumnos de Rocío, ¿de acuerdo? Y en el grupo que pone Bio 2, en ese enlace, o escribir los alumnos que estáis conmigo, con Pedro, ¿sí? Y de esa forma podemos ordenar y facilitar que todos podáis acceder a las clases. En las dos clases se dirá exactamente lo mismo y estaré yo para resolveros las dudas que os surjan durante el estudio. Por eso es muy importante que los vídeos que vayamos subiendo durante la semana al canal de YouTube del cole y, y el material tanto del libro como la presentación, le vayáis echando un ojo para que cuando lleguéis a la sesión de dudas podáis preguntar cualquier cosa que os surja. Aún así, luego cuando volvamos a vernos lo volveremos a repasar en clase y lo veremos. Pero sí que de cara a que podáis adelantar todo el tiempo posible, lo mejor es que sigáis el ritmo esta semana y que no perdáis hilo, ¿de acuerdo? Entonces, si nos centramos ya en lo que vamos a explicar en este pequeño vídeo, nos vamos a centrar en lo que es la fotosíntesis, ¿de acuerdo? La fotosíntesis, recordamos del vídeo anterior, que son procesos en los cuales yo obtengo la energía a través de la luz. Y como estamos hablando de procesos anabólicos, son procesos de síntesis de materia y de molécula orgánica de tipo complejo. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en una fotosíntesis de tipo autótrofo. Por lo tanto, a partir de moléculas inorgánicas sencillas, vamos a tener esa molécula orgánica compleja, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que centrarnos? Que todo este tipo de reacciones son reacciones de tipo redox, ¿sí? Recordad que las reacciones redox, nosotros reducíamos y oxidábamos compuestos, en este caso se reducen las simples para generar la molécula compleja. Una vez yo he reducido esas moléculas simples inorgánicas, podré obtener moléculas complejas de tipo orgánico. Son de tipo orgánico porque ya sí se sintetizan dentro de los seres vivos. Nosotros vamos a ver que hay una clasificación de los tipos de fotosíntesis, ¿de acuerdo? Esa clasificación es en base al dador y aceptor de electrones que tiene ese proceso, ¿de acuerdo? Teniendo dos tipos, que son la fotosíntesis anoxigénica y la fotosíntesis de tipo oxigénica, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en este tema en la fotosíntesis de tipo oxigénica, que es la fotosíntesis que conocemos desde siempre, en la cual nosotros, a través de la reducción del CO2 a glucosa, vamos a obtener compuestos, moléculas orgánicas complejas.
Estos tipos ya hemos dicho que dependen del dador y el aceptor de electrones, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros vamos a abreviar con la letra D y la letra A. En la fotosíntesis oxigénica, el dador es una molécula que no es agua y el aceptor es una molécula que no es CO2. Es decir, en la fotosíntesis anoxigénica tendría lo contrario a lo que nosotros conocemos comúnmente en la fotosíntesis oxigénica. Al yo tener de dador una molécula que no sea agua y de aceptor una molécula que no sea CO2, voy a obtener compuestos diferentes a los de la fotosíntesis oxigénica y en concreto no voy a obtener oxígeno. ¿De acuerdo? Oxígeno. Por eso, al no obtener oxígeno, decimos que es de tipo anoxigénica, recordamos, no O2. Aprovecho para deciros que ya a partir de ahora tenemos que ver que el oxígeno no es el producto final primordial de la fotosíntesis, sino que es un subproducto, una molécula que nosotros vamos a obtener del propio proceso, pero no es la finalidad de la fotosíntesis. Recordad que la finalidad de la fotosíntesis, como cualquier proceso anabólico, es obtener moléculas complejas. Por lo tanto, no tendría sentido decir que la fotosíntesis yo la tengo en el metabolismo solo para obtener oxígeno, ¿sí? En la fotosíntesis oxigénica, por contraparte, sí vamos a tener O2, SO2, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que nuestro dador de electrones sería el agua y nuestro aceptor final sería el CO2. De manera que los electrones van a viajar desde la molécula de agua mediante su fotólisis por una cadena de transporte de electrones que me van a permitir la síntesis de ATP. Y esos electrones al final me van a acabar convirtiéndose en energía que yo voy a utilizar para reducir ese compuesto, ese CO2, ¿vale? A partir de ahora nos vamos a centrar en este proceso, en la fotosíntesis de tipo oxigénico, ¿sí? Si nosotros partimos de la fotosíntesis oxigénica, tenemos que recordar siempre que es un proceso de tipo autótrofo, ¿vale? Y que, además de originarme materia orgánica compleja, me origina un subproducto muy concreto, que es el oxígeno. ¿Por qué es importante esa génesis de oxígeno? Lo primero es porque a mí me permite obtener sustancias complejas de forma eficiente. Y aparte, junto con eso, veremos que ha permitido una atmósfera con gran cantidad de O2, en concreto un 21%, que eso favorece organismos aerobios, que son los que vimos en los procesos de respiración aerobia del tema anterior, ¿vale? Con lo que terminamos el tema anterior, que recordad que eran procesos en los cuales yo tenía mucha energía. Esta fotosíntesis oxigénica tengo que tener en cuenta que no la realizan todos los organismos, sino que es realizada por un grupo muy concreto. En concreto, en procariotas veremos que las bacterias que realizan esta función son las conocidas como cianobacterias, ¿vale? Son bacterias que en su membrana plasmática tienen compuestos, proteínas con gran cantidad de pigmentos que le permiten transportar electrones y obtener ATP de manera muy eficiente, ¿de acuerdo? Y ese ATP le permite luego además fijar esos compuestos inorgánicos. Estas cianobacterias, un antepasado de ellas sería el precursor y el antepasado
de las plantas y algas que conocemos. Y es que, al igual que en procariotas, también encontramos este proceso en eucariotas. En concreto, eucariotas de tipo vegetal, dentro de ellos en dos tipos de organismos, en algas fotosintéticas y en plantas. En algas fotosintéticas y en plantas. Estos tres tipos de organismos realizan esa fotosíntesis de tipo oxigénica, ¿vale? Fundamental saber que nosotros el oxígeno no vamos a obtenerlo como producto final, sino que es ese subproducto que a mí me ha provocado una proliferación de los organismos aerobios, como nosotros. Yo siempre os digo, somos muy antropocéntricos, el ser humano es aerobio, pues todo lo que es aerobio a mí me interesa. Y por eso tendemos a pensar que la principal función de la fotosíntesis es la producción de oxígeno, pero no, sería la producción de esa materia orgánica compleja, ¿vale? En concreto, la que vamos a ver es la glucosa, porque si yo viera cómo es la ecuación general de esta fotosíntesis oxigénica, sería la siguiente. Yo voy a partir de 6 moléculas de CO2 que, sumadas a 6 moléculas de agua, me van a dar una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Estas 6 moléculas de oxígeno, ¿de acuerdo?, son ese subproducto del que estamos hablando. Esta molécula, que sería la glucosa, tengo que recordar que es una molécula de 6 átomos de carbono. Por lo tanto, esos 6 átomos de carbono tienen que proceder de estos 6 CO2. Yo voy a unir esas 6 moléculas de CO2 para formar una molécula de glucosa, de manera que estoy pasando de una molécula más sencilla a una molécula más compleja. Estoy reduciendo esos CO2 para convertirlo en glucosa. Todo esto necesita energía, la energía que me aporta la luz y que yo voy a ser capaz de fijar, ¿sí?